muerte, dice, ¿no? El terror no espera la noche. Sí, de esta festividad media pagana, vikinga, pero en épocas actuales. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué tal? Muy buenos días. Es buena la película. Hay varias películas que son así, de ese corte, que son de terror, pero que son lo que se llama películas de autor, ¿no? Que no hay un trasfondo y una crítica, más que una película que busque darte miedo, también hay una crítica ahí, ¿no? A la chica, su venganza, la sociedad, las tradiciones. Muy interesante la película, ¿eh? La terminé de ver. Ah, ya, entonces tú también, ahí la vemos, ¿no? Ahí la... Porque la otra también que es buena y que también te deja medio movido es La Bruja, The Witch, que es con esta actriz que hace de Gambito, esta película, esta serie sobre el juego de ajedrez. También es buena, The Witch, La Bruja. Muy buena también esa película. Esa creo que está en Amazon, creo que está. Porque está en Netflix. Bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo va el inicio de semana? Un frío impresionante que está haciendo Cicabrigas, ¿eh? Está haciendo, vamos a caer con la gripe. Bueno, el día de hoy, ¿dónde diablos dejé mis lentes? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. ¿Cuál es, claro, la actriz de esa serie? ¿Cuál es la importancia de esta revolución? ¿Por qué, para fines prácticos, la universidad pregunta tanto sobre la Revolución Francesa? ¿Por qué es tanta la pregunta sobre la Revolución Francesa? Cada 2 o 3 exámenes, ¡guau! Revolución Francesa, ¿no? ¿Por qué tanto? Eso es por un lado. Y por el otro, para fines históricos, ¿por qué es tan importante? Bueno, en primer lugar, la Revolución Francesa pone en práctica y lleva a la práctica los principios que hemos visto de la Ilustración francesa. La idea de igualdad, de libertad, lo lleva a la práctica. Por lo tanto, la Revolución Francesa vendría a ser el inicio de lo que conocemos nosotros como la democracia, ¿ya? La democracia en el mundo occidental, en el mundo occidental, porque el impacto que va a tener la Revolución Francesa, el impacto que va a existir, es un impacto en el mundo occidental principalmente. ¿Está claro? Y va a ser muy violenta, va a ser muy, muy violenta. En realidad, la democracia que conocemos nosotros hoy va a significar una, va a significar una, ¿cómo llamaríamos? Un costo en vidas muy grande, ¿eh? Muy, muy grande. Aquellas personas que dicen pues que con violencia no se obtiene nada, es verdad, pero desgraciadamente la historia nos dice lo opuesto, ¿no? Que la violencia es una constante en la historia humana. Eh, cuando, cuando Marx dijo la violencia es la partera de la historia, muchos se le fueron encima diciendo eres un pro-belicista, eres un pro-bélico, estás pensando que hay que hacer violencia para que tu comunismo se mantenga. Pero más que hablar sobre el futuro, sobre que hay que ser violentos para tener cambios con su pensamiento comunista, estaba haciendo un análisis del pasado. Estaba haciendo un análisis del pasado. Y el pasado humano nos demuestra que desgraciadamente los grandes cambios y los grandes imperios se han establecido en base a la violencia. Y vamos a hablar de uno de los eventos históricos más violentos que hay, que es la Revolución Francesa. ¿Ya? La Revolución Francesa. Entonces, vamos a con ello. Y antes de comenzar casi todas las clases, pregunto, ¿hay alguna pregunta o duda o consulta sobre la semana pasada? Por favor, hágala. Pregunta, consulta sobre la semana pasada, por favor.
Listo. Siempre pregunto porque pueden ustedes en sus repasos, en sus estudios, muy bien, muy bien. Entonces, vamos con Revolución Francesa. Vamos a hablar de la Revolución Francesa, vamos a hablar de ello, ¿no? Cómo le han dado María Brenda, bonito nombre, María Brenda, me pregunta, ¿ha visto Lady Oscar? Hace años. María, hace años vi Lady Oscar. Es un anime, si mi memoria no me falla. Es un anime que habla sobre una mujer que, sin convertirse en hombre, adopta posturas masculinas para estar en el ejército francés pre-revolución. Está en las semanas o meses anteriores a la Revolución Francesa. Con el André, creo que se llamaba el chico que siempre la cuidaba, siempre la protegía, siempre era su lugarteniente. André creo que se llamaba. Sí, sí lo vi hace años, lo vi cuando eh, era chibolo, lo vi, man, María, olvídate. Flaco con cabello, buena casaca, dice, sí, hace frío, hace frío. Esta casaca es más vieja. Y la chica danesa, no, no la he visto. Sé que hay una película sobre eso, sé que es con el actor que hace que da vida a la película acerca de Hawkins, y que también creo que es el actor que hace sobre esta precuela del perdón, de Harry Potter. Creo que voy por ahí. Sé que existe esa película, no la he llegado a ver, no he tenido oportunidad aún de verla. Quiero verla. Tengo una lista de películas que quiero ver y muchas de ellas voy a tener que hacerlo bien piratón, nivel Cuevana, ¿no? Para, porque no la encuentro en DVD y no la encuentro en los streaming que tengo. Gracias, Milene. Voy a verla. Ayer me quedé por cansancio, no por aburrimiento, por la mitad de una película que es El Hilo Fantasma con James Daniel Lewis, que es un buen actor. Así que voy a verlo. No se puede, profesor. Que Alexander, que no se puede. No, pero yo tengo una, estoy viendo Cuevana. Hace poco, ayer vi Cazafantasmas, la 3 con los chiquitos. Y estoy viendo una serie. Sí, sí se puede. Han cerrado, sí, pero hay Cuevana 3. Así que sí existe, ¿no? Hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar. A ver, vamos con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa da inicio a la edad contemporánea. ¿Ya? A la edad contemporánea, que es la edad donde ya el sistema feudal en Europa Occidental ha desaparecido. El sistema feudal ha desaparecido. Y vamos a ver en la edad contemporánea que abarca hasta el día de hoy, vamos a ver cómo se desarrolla y llega a su apogeo. Y para muchos, entre los cuales me incluyo, se da el inicio de la crisis del sistema capitalista. Es decir, en la edad contemporánea, lo que vamos a ver es el desarrollo, apogeo y probablemente el inicio de la crisis del sistema capitalista. Pero no te preocupes, porque lo que hemos aprendido en historia es que un sistema entra en crisis, sí, pero no quiere decir que mañana se acabó. O sea, una crisis de un sistema dura siglos, siglos, ¿no? El feudalismo entró en crisis en el siglo XII y recién el feudalismo desaparece en el siglo XVIII. ¿Me entiendes? Así que no vayas a pensar, apocalíptico, comunista, seguro que entre en crisis para entrar. No, no, demora tiempo eso. Demora tiempo. Entonces, la edad contemporánea se inicia con la Revolución Francesa y continúa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Ya? La Revolución Francesa es considerada una revolución de carácter burgués. Una revolución porque genera un cambio radical. En este caso, la Revolución Francesa va a generar un cambio en dos aspectos de la sociedad. La sociedad en sí, o sea, la manera como vemos la sociedad y el aspecto político. Así es un cambio social y político. Por ende, si te preguntaran de qué naturaleza es la Revolución Francesa es de naturaleza, esta revolución es de naturaleza sociopolítica. Eso no lo olvides, de naturaleza sociopolítica.
¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Están cayendo todos los papeles acá. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos que además es una revolución burguesa. ¿Qué significa eso? En cristiano, ¿qué significa? Significa que es la clase social, la burguesía, la que se encarga de impulsar esta revolución. La burguesía es la que impulsa la revolución francesa. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, para que una clase social impulse una revolución, es decir, impulse un cambio tan radical, quiere decir que la forma como se está llevando a cabo la sociedad no lo beneficia, al contrario lo perjudica. Siempre que una sociedad o una clase social impulsa un cambio, este cambio está relacionado a que la situación como está no lo está beneficiando, no lo está apoyando. En este caso, si la burguesía impulsa la Revolución Francesa, es porque lo que está pasando en Francia no está beneficiando a la burguesía. Pero para continuar con esta explicación, lo primero que debemos entender es qué es la burguesía. Bueno, la burguesía es la clase social que forma parte del pueblo, según la sociedad estamental de esa época, forma parte del pueblo, pero se caracteriza por tener mucho poder económico. Esa es la burguesía. Forma parte del pueblo, pero se caracteriza por tener mucho poder económico. Pero forma parte del pueblo. ¿Qué es el pueblo? Es el sector en la sociedad francesa que no forma parte de la nobleza. Es el pueblo. Todo aquel grupo de personas que no forma parte de la nobleza ni de la realeza. Entonces, la burguesía forma parte del pueblo, la burguesía forma parte del pueblo, pero es el pueblo rico, el pueblo económicamente poderoso, el pueblo dueño de bancos, dueño de empresas, dueño de la industria artesanal de la época. Entonces, este pueblo considera que Francia en algunos aspectos no le es beneficioso, no le es ventajoso. Por eso es que quieren una revolución. ¿Qué aspectos de Francia no son considerados beneficiosos y ventajosos para la burguesía francesa? Bueno, no lo son la parte social y la parte política. ¿Por qué lo social y lo político en Francia no le son beneficiosos a la burguesía? Ahí lo tenemos. Porque Francia maneja todavía una sociedad estamental. O sea, maneja un tipo de sociedad que viene desde la época del feudalismo, donde los miembros de la sociedad están divididos según su nacimiento. Naciste pueblo, naciste para obedecer. Naciste nobleza, naciste para mandar. Aquí no hay diferencia de si estás preparado o no. Los que nacieron pueblo nacieron para obedecer, los que nacieron nobleza nacieron para mandar. Sociedad estamental. Y otra característica de esta sociedad estamental es que los derechos no son iguales. Una cosa es los derechos que tienen los nacidos para mandar, que tienen todos los derechos y todos los beneficios, y otra cosa es los que nacieron para obedecer, tienen derechos limitados. Por eso se hablaba de una sociedad con derechos diferenciados, ¿no? Derechos diferenciados. Esto perjudica a los que están en el grupo de nacidos para obedecer. Y en ese grupo estaba la burguesía. Por más que tuviera mucho poder económico, estaba en ese grupo. Y lo otro es que el gobierno era absolutista. ¿Qué significa eso? Que solamente el rey gobernaba. Y cuando lo hacía, recibía los consejos de los que él consideraba que nacieron para mandar. O sea, de la nobleza. Entonces, la nobleza aconsejaba al rey y gobernaba con el rey. No le importaba si estaba preparado o no, porque al final, según su forma de pensar, ellos nacieron para mandar.
Esa era la forma que ellos tenían de pensar, de actuar. ¿Mm? Todo esto que te acabo de explicar excluye totalmente a la población, al pueblo. Todo esto los excluye del poder. El pueblo nació para obedecer, el pueblo nunca gobernará y por lo tanto el pueblo tiene que obedecer lo que los que nacieron para mandar digan, aun cuando no estén preparados, sean incapaces y hayan dado prueba de ello. La burguesía estaba cansada de esto. ¿Y por qué la burguesía estaba cansada de esto? Ah, es que los ingleses no tenían esta forma de gobierno. ¿Y qué tiene que ver los ingleses en todo esto? Los ingleses no tenían esta forma de gobierno. La clase comerciante inglesa tenía participación en el poder y los ingleses, debido a esta forma de gobierno distinta, donde la burguesía inglesa sí tenía participación en el poder, habían desarrollado la revolución industrial, lo cual había hecho que Inglaterra se convierta en un país con mucha riqueza. Entonces, la burguesía francesa veía con envidia el gran desarrollo que estaban teniendo los ingleses y se dieron cuenta que un factor que determinaba ese desarrollo era la participación de la burguesía inglesa en el poder. Entonces yo decía, si la burguesía inglesa participa en el poder y han desarrollado tremenda economía, acá debe pasar lo mismo. Entonces necesitamos que nosotros, la burguesía francesa, también participemos en el poder. Hay que aprender de los ingleses. Pero la nobleza francesa no quería, porque decían, nosotros gobernamos porque Dios así lo quiere. Es ahí donde los ilustrados franceses primero comenzaron a cuestionar estos principios. Y cuando se dieron cuenta de que no entendían, la clásica, bueno, lo que no entiendes por las buenas, lo vas a entender por las malas. Esa va a ser la revolución francesa, el llevar a cabo todos estos cambios. Y ya entendiste, espero, por qué es que la burguesía lo está impulsando. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Mm? Para pasar a los datos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Hasta acá se entendió? ¿Sí? ¿La de Jonathan? ¿La de Joel? Gracias, gracias. Bien, entonces vamos a ir. Ahora al final me va a decir qué es The Wire. ¿Ya, Rick? Ahora me vas a decir qué es eso. Vamos a continuar aquí. Como les dije, con la Revolución Francesa iniciamos el desarrollo de la edad contemporánea. Ahí comenzamos con la edad contemporánea, con la Revolución Francesa hasta el día de hoy. ¿Ya? Hasta el día de hoy. Ahora, ¿cómo inicia la Revolución Francesa? Bueno, vamos a ver cómo se inicia esta revolución. ¿Mm? Primero, por una crisis económica. Ese es de cajón, ¿no? Siempre todo estalla porque hay un problema económico. ¿Y qué es lo que pasa? Mira, si solamente la nobleza y el rey gobiernan, eso quiere decir que ellos son los directos responsables del problema económico. Eso no quepa la menor duda. Los que son responsables de la crisis económica son los que están gobernando. ¿Por qué? Porque están administrando mal. Por lo tanto, si Francia está pasando por una crisis económica, la responsabilidad de que Francia tenga esa crisis la va a tener la clase gobernante. Y en el antiguo régimen, la clase gobernante, ¿quiénes son? El rey y la nobleza. Así que ellos son los directos responsables de la crisis que va a estar viviendo Francia y que va a ser la causa principal de la Revolución Francesa, de que estalle la Revolución Francesa. Pero sigamos, sigamos. Uh-huh. ¿Por qué los gastos militares van a ser o fueron la causa principal de la Revolución Francesa? ¿Por qué? Porque estos gastos militares van a venir de dos guerras principalmente llevadas a cabo en el siglo XVIII, que fueron la Guerra de los 7 Años
y la Guerra de Independencia de las 13 colonias. La Guerra de los 7 años, jóvenes señoritas, fue una guerra que se llevó a cabo en Europa y en América. Y se lleva a cabo primero entre los prusianos y austriacos, y luego en América la llevaron a cabo los ingleses y los franceses. En el caso de la guerra entre Inglaterra y Francia, acá los norteamericanos a esa guerra la llaman la guerra franco-india, porque los franceses van a apoyarse en el grupo indígena norteamericano, en los pieles rojas norteamericanos, y aquí comúnmente se le llaman los indios norteamericanos, ¿no? Se apoyan en ellos los franceses. Entonces vamos a tener a los ingleses y sus colonos en un bando, y a los franceses y a los pieles rojas en el otro. Lo que en Europa llama la Guerra de los 7 años, versión americana, los norteamericanos lo llaman la Guerra Franco-India. Ten cuidado por si le encuentras con otro nombre cuando estés tú repasando tu clase vía internet. ¿Ya? Es así. Ahora, esa guerra Francia la pierde. La pierde. Francia la va a perder. Y cuando Francia pierde esa guerra, Inglaterra lo castiga bien feo. Inglaterra le quita los territorios que Francia tenía en América y le quita territorios que Francia tenía en la India. Por lo tanto, la guerra le va a costar mucho a los franceses, porque en primer lugar, una guerra es costosa. Tú tienes que tener dinero guardado o pedir préstamos para iniciar una guerra. Y el objetivo es que una vez que hayas iniciado la guerra, la debes ganar. Porque la única forma de poder pagar los préstamos que pediste para iniciar la guerra es ganando la guerra. ¿Me entiendes? Debes ganar la guerra. ¿Qué es lo que pasa con los franceses? La pierden. Y no solamente pierden la guerra, ¿ya? No solamente pierden la guerra, sino que encima pierden territorios en América. Territorios que les reportaban impuestos y riquezas. Y pierden territorios en la India. Territorios que también les reportaba impuestos y riquezas. O sea, ¿ya? O sea, o sea, pierde la guerra, lo que han invertido lo van a perder, no lo van a recuperar, pierden territorios que le reportaba ingresos, tanto en América como en la India, y encima Inglaterra le pide pago de impuestos. O sea, un pago de impuestos por haber perdido la guerra. Pierdes por todos lados. Pierdes por todos lados. Poco tiempo después, ni siquiera pasan 2 décadas, comienza el proceso de independencia de las 13 colonias inglesas en América del Norte. Y las 13 colonias inglesas en América del Norte envían representantes a Europa para pedir el apoyo de Europa, de algunos reinos europeos, contra Inglaterra. Y Francia se manda. Francia dice, yo voy, mi venganza, mi momento. Acá brillo. Francia lo que busca al apoyar a las 13 colonias en la derrota de los ingleses para su independencia, de las 13 colonias me refiero, es recuperar lo que ha perdido en la Guerra de los 7 años. Francia va a ser el reino que más activamente, ¿ya? Más activamente va a participar en esas guerras, las 13 colonias. O sea, cuando me refiero a más activamente, me estoy refiriendo más activamente en América, ¿ya? Más activamente en América. ¿Está bien? Y no va a recuperar lo invertido. No va a recuperar lo invertido porque gasta mucho y sus beneficios son muy pocos. Aparte que, aunque te parezca mentira, ¿ya? Aunque te parezca mentira, las 13 colonias solo querían independizarse de Inglaterra. No querían romper relaciones con los ingleses. Porque las 13 colonias sabían que se están independizando de Inglaterra, sí, pero que Inglaterra era la potencia económica más grande de Europa y del mundo.
Entonces, me independizo de ti, pero no quiero romper relaciones comerciales contigo. Me independizo, sí, pero quiero mantener mis relaciones contigo. Utilizo a Francia para que me apoye en esta guerra, obvio, pero no me conviene ser únicamente aliado de los franceses, me conviene seguir siendo aliado de los ingleses. Suena medio raro, ¿no? ¿Me entiendes? Suena medio raro. Pero así fue como pensaron los colonos. Quiero independizarme de la corona, pero no quiero romper relaciones con la corona. Porque sería tonto romper relaciones con la corona teniendo en cuenta que la corona inglesa es la corona más importante con la economía más poderosa del planeta. Por lo tanto, mientras los franceses pensaban en venganza, los colonos ingleses, los colonos norteamericanos, lo que pensaban era en independencia, más no humillar o generar molestia en Inglaterra más allá de lo necesario. Por eso que mientras Francia decía, hay que seguir con la guerra, hay que continuar con la guerra, ataquemos, de esta manera Inglaterra tendrá que cedernos más cosas, los colonos no pensaban así. Los colonos decían, no, lo que queremos es independencia, pero tampoco queríamos llegar al extremo de ofender o molestar mucho a Inglaterra, porque al final vamos a necesitar a Inglaterra. La vamos a necesitar a los ingleses. Eso es lo que necesitamos. Vamos a necesitar a los ingleses. Por eso es que Francia participa en esta guerra, está en el bando ganador, pero no recupera la inversión. Por ende, la independencia de las 13 colonias también representa gasto para los ingleses, para los franceses. También es un gasto muy grande para los franceses. Tanto es así que más del 50% de todos los ingresos que tiene Francia, más del 50% de todos los ingresos que tiene Francia al año, solo van a pagar estas deudas. La deuda de estas dos guerras. Imagínate, es mucho, pues. Porque Francia obviamente tiene más gastos. Y que solamente el 50% o más del 50% se vaya únicamente a pagar esto, es demasiado. Es demasiado. ¿Mm? Entonces, ya ahí estamos viendo. Hubo una pésima administración francesa. Un pésimo manejo de Francia. Y ahí lo estamos viendo. ¿Y quiénes son los responsables de este pésimo manejo francés? La nobleza y el rey. Y no es porque acá señalemos culpables, sino porque simple y llanamente solo ellos pueden gobernar. Por ende, el pueblo tiene todo el derecho de culpar a la nobleza y al rey de ser los responsables de la quiebra. No es como en una democracia donde dicen, no, que el gobierno, y tú qué dices, aguanta. Pero ¿quién votó por ese gobierno? ¿No? ¿Quién eligió mal? ¿Entiendes? O sea, tú puedes decir eso. Puedes decir, espera. ¿Y quién eligió ese presidente? ¿Mm? ¿Quién eligió esos congresistas? ¿Quién eligió ese alcalde? ¿O él se mandó solo? No, acá todos somos responsables. Acá todos somos responsables. Los que votamos porque mi primo va a ser concejal, porque mi tío es congresista. Acá todos somos responsables. ¿Por qué? Porque esta es democracia. Así que de una u otra forma hay que luchar todos por sacar adelante. Y la próxima votar mejor. Ya, eso decimos hoy. En la Francia, pre-revolución francesa, no puede decir eso. El pueblo sí tiene, el pueblo, es decir, los no nobles, tienen todo el derecho de decir, a mí ni me mires. Si yo no soy responsable del mal gobierno. ¿Yo acaso elegí al rey? ¿Yo acaso elegí a los ministros? ¿Yo acaso elegí a la nobleza? Ustedes gobiernan solos. Me piden impuesto, y pague. La lógica es que tú lo administres bien. Lo administras pésimo, te metes en guerras que no debiste meter, gasta donde no debiste gastar. O sea, aquí sí el pueblo francés puede totalmente excluirse, porque no son los responsables. ¿Se entiende? No son los responsables. Y eso molestaba mucho. Y si la cosa no iba mal, encima vienen sequías. Más salado. Obviamente, en este punto, el rey no tiene la culpa de que haya sequía. ¿Me entiendes? El rey no tiene la culpa de que haya sequías. Hasta ahí yo te entiendo. El rey no tiene la culpa de que haya sequías.
A ti yo te entiendo. ¿Eh? Ahí no podemos culpar al rey de las sequías. Pero lo que sí podemos responsabilizar al rey es que las sequías no son su culpa, pero sí el hecho de que no puedas tener la prevención o la economía lo suficientemente estable para solucionar ese problema. ¿Se entiende? Es como decir, ¿no? Acá me dicen, ¿no? Acá me dicen así, ¿no? Yo le pasaba a conversar con un taxista y me dice, maestro, la culpa no es del gobierno el que sube el petróleo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la crisis es mundial. Es cierto, es cierto. Pero lo que yo espero de cualquier gobierno, el que fuera, es que logre administrar de manera adecuada para que la crisis, que no es culpa del país, es algo que está pasando a nivel mundial, la guerra de Ucrania y todo lo demás, nos impacte menos de lo que nos debería impactar. Eso es un administrador. Eso es un administrador. Y no solamente el presidente, es todo un gobierno. Entonces, eso es lo que yo espero. Eso es lo que yo espero. De que haya la mejor administración posible con medidas y con toma de decisiones lo suficientemente acertadas para que aquello que sí o sí me va a impactar, porque no tiene que ver conmigo, es algo es algo exterior, me impacte menos de lo que debería impactar. Porque para eso hay un administrador y para eso hay una economía estable. Se supone, ¿no? Entonces, lo que Francia esperaba acá que era que si hay una sequía, que eso no depende del rey, el rey no es culpable de la sequía, ¿está claro? El rey no es culpable de la sequía, pero al menos que logres administrar bien para que la sequía me impacte menos posible. O sea, que pidas préstamos en los bancos para comprar trigo, comprar alimento, por lo tanto, el déficit, o sea, yo produzco 10, ¿no me acuerdo? Y 10 alimenta a Francia, pero viene la sequía y me lo baja a 5. Que con 5 no puedo alimentar a Francia. Entonces, ese 5 que falta, rey, compra de fuera. Cómprale a los egipcios, cómprale a los turcos, pero compra, lléname ese déficit. ¿Entiendes? Pero no vas a poder llenar ese déficit si estás quebrado. Si estás quebrado, entonces ningún banco te va a prestar dinero porque no tienes la solvencia, no tienes la seguridad como banco de que ese rey no te vaya a devolver, porque está quebrado. ¿Y está quebrado por qué? Porque previamente has tenido una pésima administración, te has metido en guerras que no debías meterte, que ha generado ese déficit. Entonces viene algo que no depende de ti, pero que no estás preparado para afrontarlo. Y se va sumando, y se va sumando, y se va sumando. ¿Me entiendes? Como que a mí me digan, oye, imagínate, retrocedamos el tiempo, 2020, ¿no? 2020. Nos encerraron en marzo, ¿no? Muchos trabajos estaban en duda, algunos perdieron trabajo, ¿no? Yo soy del sector educativo que no paró. Pero imagínate que hubiera parado. Entonces, ¿qué me diría? Mi hija, que está chiquita, estoy así de chiquita, ¿no? Exacto. Que me diría, oye, tenemos que vivir, chévere, yo tengo que pasarle a mi hija, ya. Entonces, mira, no hay trabajo, sí, pero tengo la capacidad, ya, de tener tarjetas o de pedir un préstamo al banco. Entonces voy, ¿sabes qué? Hazme un préstamo, ¿sabes qué? Quiero negociar mi deuda, no quiero pagarla por 3 meses. ¿Te acuerdas lo que hubo todas esas medidas? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. ¿Y qué va a pasar si yo voy y digo, no puedo? Y me dicen, ¿por qué no puedes? Ah, lo que pasa es que yo ya negocié 5 veces mi deuda. ¿Y? Sí, y mis tarjetas las reventé. Y estoy en Infocor. ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, lo que pasa es que la vez pasada me compré el último iPhone y y cerca de la mitad de mi sueldo se va en pagar eso. Y todavía debo 20 cuotas. Y después no me gustó el iPhone y me compré un iPad. Y después me quise ir a un restaurante donde la comida cuesta 100 soles el plato nada más y quería tomarle fotos para subirlo a mi Instagram y me fui a comer allá. Y después vi unas botas que me gustaron mucho, que costaban 600 soles y yo estaba en crisis, así que lo saqué en tarjetas a 18 cuotas. Y después,
tienes responsabilidades con tu familia, con tu hija, y comenzaste a reventar tus tarjetas. Sí, pero yo pensé que siempre habría trabajo. No juntaste, no tuviste dinero ahorrado, o al menos no tienes capacidad de endeudamiento. Entonces viene algo que no depende de mí, que es la pandemia, y me demuestra cómo mi economía ha sido mal manejada. Ya, eso le pasa a Francia. Y eso le pasó a muchos artistas. ¿Te diste cuenta? Déjame salir paréntesis. ¿Sí o no? Que se dan la gran vida, se daban las tremendas fotos en internet, viene la pandemia 2020 y después estaban haciendo sus emprendimientos. ¿Por qué? Porque vivían el día a día, porque tenían como 3 o 4 camionetas. Y tú puedes tener 3 o 4 camionetas cuando el pago de la camioneta representa más o menos el 15% de tu sueldo. Pero si el pago de las camionetas y todo lo demás va a representar casi todo tu sueldo más endeudamiento, entonces viene un hecho como este y no te permite, como dice Darwin, tener prevención. Eso le pasa a Francia. Entonces, el pueblo francés era justo que le reclamara al gobierno, oye, compra comida, compra trigo, nos morimos de hambre. Y el gobierno francés que decía, no hay. Pero ¿cómo que no hay? Yo cumplo con mi parte, yo pago el impuesto puntualmente. Tú cumple con la tuya, administra bien. ¿Y qué decía el rey? Momentito, momentito. Me bajas el tonito porque no somos iguales. Acá yo soy el rey. Y yo reino porque Dios así lo quiere. Y yo solamente le rindo cuentas a Dios. Así que tú tienes hambre, te la aguantas. Porque a mí nadie me reclama. Dime si con esa actitud no están pidiendo revolución. Dime si no piden golpe. Como dice la mamá, ¿no? Tú estás que pides golpe. Estás que pides golpe hace rato. Dime si no están pidiendo golpe el rey. ¿Mm? ¿Me entiendes? Ese es el problema. ¿Ya? Ese era el problema. ¿Ya? Ese era el problema. ¿No? Sí, está que pide golpe, está que pide golpe. Ese dice, pégame, pégame en la revolución, córtame la cabeza, dice, ¿no? Es eso lo que está pasando, pues. Y encima, al rey se le ocurre darse la gran vida. En realidad, el despilfarro del rey no va a traer, pues, o sea, si el rey hubiera dejado de hacer las fiestas que hacía, las juergas que hacía, esto no iba a solucionar la crisis. La crisis iba a seguir existiendo. Lo que pasa es que esto demuestra la falta de empatía que el rey tenía con su pueblo. El pueblo se está muriendo de hambre, porque se estaba muriendo de hambre. Esto no es una exageración, esto es algo literal. Habían pueblos donde había hasta casos de canibalismo. Sacaban a los muertos de las tumbas, los muertos frescos obviamente, y se los comían, se los cocinaban. El responsable de todos estos actos era la pésima administración de la nobleza y del rey. ¿Y estos siguen en juerga? O sea, ¿me entiendes? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se entiende eso? ¿Ah? ¿Cómo se entiende? O sea, yo no tengo dinero. Imagínense, volvemos al ejemplo de mí, ¿no? Que no pasó, obviamente. Y mi hija ha tenido que cenar pan con mantequilla, porque no hay. Y yo llego a ver a mi hija y me dicen, oye, ¿qué tienes? No, ¿no tienes una agüita con sal de Andrews? Porque me acabo de comer un bróster que me ha caído mal. Creo que no debí comer ese bróster acá con su gaseosa y con su hamburguesita. Creo que no debí. Y me miran, y dicen, oye, idiota, o sea, te acabas de empujar un bróster con un pollo, con gaseosa y con hamburguesa, y tu hija ha tenido que cenar pan con mantequilla. No, pero es un bróster, cuesta con su gaseosa y su hamburguesa 15 lucas. O sea, con 15 lucas no soluciona el problema que tenemos. Sí, sí, ya sé. Pero al menos sé un poco empático, pues. Sé un poco empático. Tus 15 soles no iban a solucionar la crisis económica de la casa, obvio. Pero no vas a hacer eso, pues. ¿Me entiendes? Ya, ese era el despilfarro de Versalles. El despilfarro de Versalles no iba a solucionar la crisis. No lo iba a solucionar. ¿Está claro?
no lo iba a solucionar. Pero sé empático, pues. La gente que hay pueblos de la gente sacando cadáveres de las tumbas y tú, te estás metiendo la verga en tu bar. Te pases, pues. El rey está que pide. El rey, una de las explicaciones que dan es que el rey no sabía realmente lo que pasaba. Que el rey lo tenían en una burbuja, lo tenían engañado, porque el rey reinaba en base a informes. Entonces el tipo le llegaban informes falsos. ¿Por qué? Porque si le llegaban el informe verdadero, el que debía administrar tendría que explicarle al rey por qué administró mal. Entonces el rey vivía en su burbujita, ¿no? El rey vivía en su burbuja. Y ¿cómo se llama? Los periódicos le daban con palo al rey, pues, ¿no? Duro le dan al rey. ¿Y por qué a María Antonieta también la meten como la gran culpable? Lo que pasa con María Antonieta es que María Antonieta se comporta como debía comportarse, como reina. María Antonieta se comporta como debería comportarse, como reina. Y si el rey no tenía todo el informe claro, ¿ya? No tenía el informe claro, ¿ya? Perdóname lo que voy a decirte, pero hay que colocarnos en el punto. María Antonieta no tenía por qué gobernar, ¿me entiendes? El que debía reinar era Luis, no María Antonieta. O sea, María Antonieta, ubícate en la época, ojo, María Antonieta tiene la salida de decir, a mí no me digan nada, porque yo soy la reina, pero el rey está vivo. El que se encarga del reinado es él, yo no. Entonces María Antonieta no tenía por qué enterarse completamente de lo que le pasaba a Francia. Y si lo hacía, ¿ya? Y si lo hacía, acá hay otro punto que perjudica a María Antonieta. Ella era austriaca. Y los franceses y los austriacos habían tenido una guerra hace poco. Y producto de esta guerra, ¿ya? Habían hecho una alianza y habían casado a María Antonieta con Luis XVI, el rey de Francia. Pero es como que tengas la crisis en el Perú a finales del siglo XIX y la esposa del presidente peruano sea chilena, o sea, se la tienes jurada. Entonces María Antonieta se convierte hasta cierto punto en el pararrayo de todas las críticas, porque decían que el rey la escuchaba a él, y acá viene el machismo, ¿no? Porque era mujer, porque era joven y guapa, porque despilfarraba y porque era austriaca. María Antonieta, si tuvo responsabilidad que la tuvo, se le agrega más responsabilidades de lo que realmente debió ser. O sea, ella se convierte, pues, ella va a recibir todas las críticas de una sociedad francesa que está sumamente molesta con la monarquía, sumamente molesta con la nobleza y que necesita hallar culpables con rostro. Porque hablar de la nobleza en sí es muy que, muy, muy vago. O sea, la nobleza, sí, pero dame nombres, ¿no? Dame nombres. ¿Quién es de la nobleza? ¿Quién es de la nobleza? Dame nombres. ¿Me entiendes? Sí, eso sí tienes razón. Claro, claro. Y aparte que ten en cuenta una cosa, Gerson, ¿ah? Aparte que también todo lo que dices tienes razón, ¿ah? Pero aparte también ten en cuenta una cosa. Lo que el pueblo sabe, lo que el pueblo sabe sobre María Antonieta, la nobleza y la realeza es a través de los periódicos. ¿Entiendes? Es a través de los periódicos. Entonces, todo lo que ellos saben que está pasando con María Antonieta y con la realeza, ¿ya? Es a través de lo que los periódicos dicen. Entonces, los periódicos le van a dar duro a María Antonieta, pobrecita, ¿no? Es así, le van a dar con palo a la pobre María Antonieta, ¿ya? Le van a dar con palo a la pobre María Antonieta. Uh-huh. ¿Ya? Eso sí. Preguntas, consultas. Ojo, no estoy exculpando a María Antonieta, ¿eh? No la estoy exculpando. No la estoy exculpando. Para nada. Pero hay que ubicarnos en la época. Hay que ubicarnos en la época. Y una de las críticas que se ha estado dando bastante, bastante, ¿ya? Es que a María se ha estado creyendo ciegamente, sin hacerle ningún análisis ni crítica,
todo lo que decían los revolucionarios. Todo lo que los revolucionarios decían y todo lo que escribían, así es. Ojo cerrado, tiene razón. Entonces, ahora se está diciendo, oye, ¿y qué tanto de lo que los revolucionarios escribieron o dijeron es tan cierto? ¿Qué tanto puede ser una exageración? ¿No? Obviamente, obviamente que esta exageración puede darse, ¿ya? Esta exageración puede darse y es justificable porque tantos siglos han pasado ellos, ¿no? De dolor. ¿Está bien? Tantos siglos de dolor. Pero, ¿qué tan cierto es? Porque al final, para poder tener un análisis claro de lo que está pasando, debemos tener las cosas claras. Como el exacto, André, como el que coman pasteles, que nadie sabe quién lo dijo. Es más, no hay prueba de que lo haya hecho María Antonieta, pero la gente cree que sí. Y uno cuando rastrea la frase aparece en un periódico. Y el periódico dice, comenta a un revolucionario que escuchó decir a un sirviente de la corte que éste escuchó decir de una ama de llaves que ésta escuchó a María Antonieta pronunciar esta frase. O sea, escuchó, que escuchó, que escuchó. ¿Entiendes? Ni siquiera te estás informando directamente de lo que la ama de llave me dijo. O sea, yo me entrevisto con la ama de llave, oye, ¿qué fue? No, mira, yo escuché a María Antonieta decir esto. No, sí, ella lo dijo, yo lo escuché, en mi cara me lo dijo, y coman pasteles, pobres, que se vayan. Pero esta es, mira, chochera, yo he escuchado a un pata que me ha contado que él dice que escuchó a otro que conversó con una ama de llaves que dice que dijo esto. A su madre. Él dijo que dice que le contaron, que le comentaron que quiere escuchar esto. Pero como era nobleza y realeza los que están diciendo, y estás en una época donde la gente se está muriendo de hambre, están comiendo cadáveres, gente, obviamente tú lo pones ahí, todo lo crees. Claro, pero vos digo André, esa es la verdad. O sea, tú ves cualquier libro y la mayoría de profesores te dicen, no, sí, María Antonieta dijo esto. María Antonieta dijo, cuando ve a la gente pobre reclamando fuera del Palacio de Versalles, ¿qué cosa quieren? Quieren pan. Si no tienen pan, que coman tortas entonces. ¿Por qué? Porque cuando ella salía a su mesa, a su buffet, y no habían panecillos que comer, bueno, no hay pan, una tortita, ¿no? Pan, una tortita. ¿Me entiendes? Pero porque ella tenía, pues. Y como tú sacas tu cuarto, tu desayuno, mamá, mi yogur griego con mis cereales importados y mis frutas. No, hijita, se acabó. Pues mamá, vos tenés que tomar leche y hacerme un huevo frito y comerlo con mi pan chabata nada más. Qué vergüenza, mamá. ¿Cómo voy a comer eso? Pero tienes que comer. Tienes que comer, ¿no? Ya, eso pensó María Antonieta. Ya, eso se ha rastreado de dónde viene ese dato y el dato viene de un periódico que dice que me contaron, que me dijeron, que contaron, que dijeron que esto. No hay prueba de que ella lo haya dicho. Hay muchas verdades así, hay muchos comentarios así que dicen que me contaron, que me dijeron. La causa del absolutismo del rey, del cual ya hemos hablado, también por qué la burguesía desea gobernar. En el caso de la independencia, las 13 colonias tiene que ver pues con que las 13 colonias van a dar un ejemplo, ¿no? Oye, mira, sí se puede gobernar, sí se puede uno independizarse, ¿ya? Y la ilustración. La Revolución Francesa tiene dos momentos. La etapa monárquica, que es la etapa donde, ¿ya? La etapa donde Francia va a tener rey todavía. Yo te voy a explicar por qué. Y la etapa republicana. Hoy día vamos a ver las dos etapas, porque hoy día en el intermedio se ve la Revolución Francesa en una sola clase. En el básico se verían dos, creo, si la memoria no me falla. Vamos con la etapa monárquica, de 1789 a 1792. ¿Ya? Primera parte, los estados generales. Los estados generales jóvenes eran una reunión que se formaba o que se formó a finales de la Edad Media
francesa y lo creó el rey francés de esa época, finales de la Edad Media, Felipe IV el Hermoso. Por lo general le llamaban los hermosos a los reyes que eran atractivos, pero además de ser atractivos eran un poquito mujeriegos. Para ser sinceros, el 90% de los reyes eran mujeriegos. Era normal en esa época que lo fuera. ¿Ya? Era normal en esa época que lo fuera. Al contrario, ¿ya? Lo raro era que no lo fuera. ¿Ya? Ese era lo raro. Era normal que lo fuera. Entonces, este hombre lo creó los Estados Generales con el objetivo de convocar a los tres estamentos de la sociedad francesa, nobleza, clero y pueblo, para poder darle solución a un problema. Es decir, si tenemos un problema, ¿ya? Y el rey, que es el único que gobierna, no lo puede solucionar, entonces el rey ahí llama a los tres estados para que lo ayuden a solucionar. ¿Ya? Es así. Llaman al pueblo o estado llano, al clero y a la nobleza. Por lo tanto, los únicos que pueden convocar los estados generales son los reyes. Y en este caso el que lo convoca es el rey Luis XVI de Borbón. ¿Ya? Luis XVI de Borbón. Él es el que convoca los estados generales. ¿Eh? El objetivo, solucionar la crisis. Ese era el objetivo, ¿ya? Es el objetivo. Ahora, ¿cómo voy a solucionar la crisis? Elevando impuestos. Y ahí comienza el problema, pues. Ahí comienza el gran problema, ¿ya? ¿Por qué? Por lo siguiente. Mira, mira, mira acá, mira el problema, mira el tremendo problema. Y esto ya tira para sinvergüenza, ¿sabes? Aquí, ahí está. Mira el problema. Déjame poner mi camarita acá. Disculpe si escuchan una bullita al fondo, es que mi hija está jugando con mi sobrino que ha venido de visita. Están contentos jugando. Están jugando, creo, en la Revolución Francesa, hasta que le dice, te voy a cortar la cabeza, no sé qué están jugando. Ahora escúchame, escúchame. Ya, escúchame. El rey convoca a los tres estamentos. Su objetivo, solucionar la crisis. Crisis enorme que tiene. Ya, y la forma de solucionar era elevar los impuestos. O sea, el rey y su nobleza son los únicos responsables de la crisis. ¿Por qué? Porque han administrado mal el reino. En eso estamos de acuerdo. ¿Eh? Y ellos proponen solucionar la crisis que ellos han generado, pero impuestos que ellos no pagan. ¿Me dejo entender? O sea, ellos proponen una solución al problemón que han metido a Francia, pero la solución no los perjudica para nada, porque los que pagan los impuestos son el pueblo. Pueblo que no tiene absolutamente nada que ver con la crisis, o sea, no tiene nada que ver con la generación de la crisis, con la causa de la crisis, sí tienen que ver porque están metidos en la crisis, que sí cumplieron su parte, y su parte es pagar impuestos, pero que ahora tienen que seguir pagando todavía más impuestos para solucionar el problemón que han generado el rey y la nobleza. Dime, y volvemos a lo que dijimos más temprano, dime si esta gente no está pidiendo revolución. ¿Mm? Dime si no están pidiendo revolución. Dime si no están pidiendo, por favor, córtame la cabeza. Y una de las cosas, ¿ya? Sí, está que lo pidan ahorita. Y una de las cosas, una de las pocas cosas que he podido ver en lo poco que sé historia, es que muchas veces lo que acelera una revolución
o lo que acelera un cambio o una caída de un imperio o de un gobernante, tiene que ver con una actitud totalmente soberbia. Cuando los gobernantes no son conscientes que están presionando de más, cuando son demasiado soberbios y no reconocen que el enemigo, en algunos casos, o su pueblo, en muchos, ya llegó a su límite. Entonces, muchos cambios se dan porque existen gobernantes totalmente desconectados del pueblo o de sus gobernados y porque presionan más allá del límite debido a su soberbia, debido a su total falta de conocimiento. Por eso que si eso lo llevamos a la vida personal de un individuo, no debemos ser soberbios en el sentido de creer que los demás no tienen sentimientos ni emociones, no tienen pensamientos propios. No, déjalo, me va a aguantar, déjalo, va a aguantar. Créeme, cuando tú crees esa seguridad, cuando tienes ese prejuicio hacia otra persona, cuando piensas que siempre las cosas van a ser así, va a llegar un punto en el cual ese otro elemento, esa otra persona, a la cual no le estás considerando y ni siquiera te molestas en saber cómo es, va a cambiar y te va a chocar peor, porque no te lo esperabas. ¿Entiendes? Entonces uno siempre tiene que estar al tanto de todo lo que nos rodea. Siempre, al tanto de todo lo que nos rodea. Y siempre tener en cuenta, siempre tomar en cuenta, ¿ya? De que las personas que nos rodean tienen sentimientos, tienen emociones, tienen deseos y tienen ambiciones. Así tú creas que no. Así tú creas que no. Y que tienen intereses. Que muchas veces los intereses lo dejan de lado momentáneamente por seguirte o por estar contigo. Pero que en algún momento van a retomarlo y te va a chocar. ¿Entiendes? Pues uno siempre tiene que estar al tanto. Y nunca dejar que la soberbia en el sentido de, no te preocupes, lo conozco, no va a hacer nada. Nunca hagas eso. Nunca hagas eso. Nunca. Porque realmente no conoces realmente a las personas por completo. Tú no sabes cómo van a actuar. Toma punta, Fabián, ¿por qué le dicen eso? ¿Qué pasó con Fabián? Ese ya es chiste interno, ya, chiste interno, chiste interno. Ya. ¿No? Y obviamente el pueblo se molestó, porque el pueblo dice, a ver, vamos por partes. Somos el 97% de la población. No tenemos ninguna responsabilidad de tremendo problemón que han generado. ¿Y tú quieres que yo pague nuevamente más impuestos? Y lo que es peor, si el rey lograba que su solicitud ingresara, se iba a aceptar. ¿Por qué? Porque la nobleza, el clero y el estado llano, cada grupo representaba un voto. Entonces, si la solución del rey pasaba por elevar impuestos, impuestos que no pagan ni la nobleza ni el clero iba a decir, y la nobleza, sí, aceptamos, porque no se ven perjudicados, y serían 2 votos contra 1. Por eso que el problema del voto es que por estado vota la nobleza y el clero. Entonces el pueblo dijo, espérate, ¿cómo que 2 estados que representan al 3% de la población va a tener 2 votos? ¿Cómo el 3% de la población tiene 2 votos sobre el 97% que tiene un solo voto? Pero acá viene este principio estamental, pues. ¿Cuál es el principio estamental? De que somos el mejor 3%, no somos iguales, nacimos para mandar. Y ahí es donde la burguesía francesa ilustrada dice, no, estás loco, tú estás loco, hermano, ¿qué tienes? ¿Qué te han dado de chiquito? ¿Ah? ¿No te han dado, no sé, leche? ¿Qué te pasa? Todos somos iguales. Por eso comienza el problema del voto. ¿Cómo votamos? ¿Por individuo o votamos por Estado? ¿Me entiendes? Y ahí comienza este enfrentamiento político, en debate. ¿Me entiendes? Ahí comienza el enfrentamiento político, en debate. ¿Ya? ¿Qué pasa, Mari? No entendí. ¿Sí, Mari? ¿Qué pasó? ¿Por qué la pregunta?
¿Qué pasó? ¿Que se escucha algo raro? ¿Qué pasó? No me preocupe, no me asuste. Ah, ya. Se le hizo la gobernante. Y sí, sí que me preguntaba a mí. No, sí, no, si escuchan gritos son mi hija con mi sobrino que están ahí jugando, creo que la revolución, creo que ahí algo están jugando ahí. Espero que la revolucionaria sea mi hija. Entonces, ahí está el problema, ¿no? El problema del voto. El problema del voto. Y comienzan a discutir fuertemente, por Estado, por individuo, los que apoyan por Estado es la nobleza y el clero, porque de esa manera salen beneficiados. Y porque tienen ese pensamiento de desigualdad, pues, ¿no? Ese pensamiento de que algunos nacieron para mandar y otros para obedecer. Lo que piden por individuo es el tercer Estado. El tercer Estado tiene este pensamiento ilustrado, todos somos iguales. Y porque además, de esa manera, ellos no tendrían que pagar impuestos. Y lo que dice el tercer Estado, lo que dice el tercer Estado es algo bien simple, ¿no? El tercer Estado dice esto: ¿para qué vamos a pagarle más impuestos si así les paguemos ustedes, nobles y rey, no son capaces de gobernar? O sea, ustedes gobiernan mal, ¿entiendes? O sea, ustedes gobiernan mal. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a pagar más impuestos si al final van a administrarlo mal? Lo que hay que hacer es cambiar la forma de gobierno. Esa es la lógica de la burguesía. La solución, dice la burguesía, no pasa por pagar más o menos impuestos. Pasa porque ustedes gobiernan mal. Y ustedes han demostrado a lo largo de este tiempo, es más, en 100 años, que son malos gobernantes. Así que hay que cambiar la forma de gobierno. Miren cómo los ingleses gobiernan distinto. Ahí comienza el punto. Y el rey, preocupado, porque obviamente se le está saliendo todo de control, el rey decide cerrar la sala o cerrar el salón donde se reunía el Estado Llano. Y es por eso que el Estado Llano molesto se reúne en el salón del juego de la pelota. Un salón donde se reunía la burguesía, donde se reunía, perdón, la nobleza a jugar un deporte. ¿Y el deporte cuál es? El deporte del juego de la pelota. Era un deporte tipo el frontón, ¿ya? Pero sin raqueta, ¿ya? Es tipo el frontón, pero sin raqueta. Es así, ¿ya? Es tipo frontón, pero sin raqueta. Ahí se reúnen y ahí hacen un juramento. Juran no separarse hasta darle a Francia una constitución. ¿Por qué es tan importante una constitución? Porque de darle a Francia una constitución, el rey tendría sus poderes limitados. Nadie está por encima de una constitución. Y al haber una constitución, colocarías un parlamento, lo cual haría que el rey tuviera poderes limitados y encima dividiera esos poderes. Así sería la cosa. Como ya han planteado que van a darle a Francia una constitución, crean la Asamblea Constituyente, que tiene por objetivo darle a Francia una constitución. Y es ahí, durante esta Asamblea Constituyente, que ya estamos a puertas, ¿ah? Ya dentro de unos días, estamos 11, martes 12, el jueves 14 se va a recordar la toma de la Bastilla. ¿Quiénes toman la Bastilla? Acá tienes Bastilla, símbolo de absolutismo, ¿no? Símbolo de absolutismo, se forma, la Bastilla es un polvorín. ¿Por qué la gente toma la Bastilla? Mira, ese día, el día 14 de julio de 1789, el 14 de julio ya del 89, lo que vamos a tener, lo que vamos a tener es que el precio del pan llega a valer el salario de un año. Es demasiado, demasiado costoso. El precio del pan llega a valer el salario de un año. Es demasiado, demasiado costoso. La gente que encima no tiene ni para comer, lo único que es barato para comer el pan vale el salario de un año. Entonces la gente está hambrienta, totalmente hambrienta. Y alguien comienza un discurso, Camilo Desmoulis,
Y les dice pues que en la Bastilla hay comida. ¿Por qué? Porque los guardias de la Bastilla están gorditos. Y mira, los guardias están gorditos, nosotros nos morimos de hambre. Entonces la gente sale en masa a reclamar a los guardias que le den comida. Pero los guardias se sentían protegidos porque la Bastilla era una fortaleza. Entonces tú con tu piedra y tu palo no te vas a tumbar una fortaleza. Hasta ahí la cosa no estaba saliendo, no estaba pasando más allá de un levantamiento, una protesta popular, pero era imposible que la gente llegara más. Lo que cambia todo es que la burguesía había creado un ejército y el ejército creado por la burguesía se llamaba Guardia Nacional. Y como la burguesía tenía recursos, había comprado cañones y había obtenido armas. Entonces, la Guardia Nacional sí tenía armas de fuego. Sí tenía armas de fuego. Y la Guardia Nacional, hacía ya varios meses, o semanas, perdón, le habían puesto el ojo en la Bastilla. ¿Por qué? Porque tú puedes tener armas de fuego, pero la mayor cantidad de pólvora lo tiene el rey. Así que la pólvora que tú puedes obtener es muy limitada. Y sin pólvora no puedes hacer disparar ningún arma o cañón. Necesitaban tener esa pólvora. Y el único polvorín dentro de París era la Bastilla. Así que la Guardia Nacional hacía tiempo que estaba planeando cómo tomar la Bastilla para quedarse con la pólvora. La justificación o el pretexto iba a ser que entraban a liberar a los presos políticos. En realidad querían la pólvora. Entonces, ellos estaban ahí que planeaban cómo hacerlo y justo estalla esta protesta improvisada del pueblo porque se muere de hambre. Y ahí es donde la Guardia Nacional dice, este es nuestro momento. Y se meten, ¿ya? Se meten a defender supuestamente al pueblo, se meten a defender supuestamente al pueblo, ya, supuestamente al pueblo, pero en realidad lo que están haciendo pues es tomar la pólvora, pues, ¿no? Y es así, es por eso que la Bastilla cae. Si la Bastilla es una fortaleza, ¿cómo va a caer? ¿Cómo va a caer con la fuerza pues, de piedra y palo? La vida va a pasar eso, pues, ¿no? Se da la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano, que es la justificación del final del feudalismo, porque con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano se acaban las relaciones feudo-vasallales, ¿no? Ya se habla de hombre y ciudadano, se da el fin del sistema feudal, ¿ya? Por eso, se da la constitución civil del clero, donde el clero jura fidelidad a la revolución y donde el clero entrega sus tierras al Estado, eso se llama secularización de bienes. La familia real La familia real va desde Versalles a las Tullerías, porque Versalles, el Palacio de Versalles queda fuera de París. Entonces se tenía el temor, ¿ya? Se tenía el temor, se tenía el temor de que el rey al final se escapara. Ese es el gran miedo que se tenía, que el rey al final se termine escapando, ¿no? Entonces por eso que lo llevan a un palacio más cercano, el Palacio de las Tullerías. ¿Qué es el gran miedo? Lo que pasa es que la revolución se venía dando principalmente en la ciudad. Ahí se venía dando la revolución, en la ciudad. Entonces la gente del campo ni sabía lo que estaba pasando. Y aquí se va a jugar pues a lo que se conoce como el teléfono malogrado, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué el teléfono malogrado? Porque la gente de la ciudad se iba al campo y decía, hoy ten cuidado. ¿Y por qué ten cuidado? Lo que pasa es que en la ciudad la gente de la ciudad ha tomado la Bastilla y ha liberado a los presos políticos. Ah, ya. Este iba y le contaba a su primo, oh, ¿te enteraste? Que en la ciudad la gente ha tomado la Bastilla y está que liberar a los presos. Y a este se comió la palabra político. El otro dice, oh, ¿te has enterado? Que me han contado a mi primo que dice que en París están que liberan a todos los presos. Ah, no. Y este ya se comió la palabra Bastilla. El otro le dice, oh, me ha contado Pata, que su primo le ha contado, que dice que en París están que liberan a todos los presos de todas las cárceles hoy.
Hay que tener cuidado. ¿Cuánto choro, cuánto violador hay? ¿Me entiendes? Y es que así como la gente poco a poco fue teniendo temor. Y cuando veían a alguien, ¿ya? Cuando veían a alguien que estaba en la calle y no lo conocían, decían, este es un preso, y le metían cuchillo, ¿no? Mejor mate y después pregunta. Así decían ellos, ¿ya? Luego tienes, el rey intenta fugar, lo terminan descubriendo, lo terminan atrapando, más salado el rey también, lo devuelven, la gente se molestó porque el rey quería irse, así que la gente al final termina yendo a reclamarle al rey, y se produce la matanza del campo de Marte, ¿ya? Y se firma la constitución, donde el rey termina aceptando esta constitución que le limita poderes. Por eso que luego tenemos la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa del siguiente periodo, donde tenemos al rey con una constitución, la de 1791, el rey con poderes limitados, y tenemos una monarquía constitucional. ¿Qué es una monarquía constitucional? La monarquía constitucional es esto. Tienes una constitución, el rey se convierte en el poder ejecutivo y tienes un parlamento que se convierte en el poder legislativo. Y en ese parlamento está la burguesía. Entonces, como la burguesía ya tiene lo que quería, que es el poder, la burguesía considera que la revolución ha terminado. Y como la burguesía no quiere que el pueblo pobre entre al poder, la burguesía pone el voto censatario o censitario. ¿Qué es eso? Donde solamente pueden votar y gobernar los que paguen un impuesto especial. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando primero es que el pueblo es muy variado. El pueblo es muy variado. El pueblo es la burguesía, el pueblo es el artesano, el pueblo es el campesino, el pueblo es el sanculot. ¿Ya? El pueblo es el... Sí, tenía comida, Alexander. No llena, pues tiene comida. ¿Ya? Es todo eso. Entonces, cuando tienes un grupo tan variado, los intereses también son variados. Entonces, la burguesía tenía interés de llegar al poder, pero no quiere decir que ese también sea el interés del campesino o del sanculot, del sin calzón, que le llamaban así a la gente pobre de París. Cuando la burguesía logra satisfacer su necesidad, él considera que la revolución terminó, pero has despertado en los demás sectores del pueblo el deseo de alcanzar también sus propias necesidades. Y no vas a venir a buenas a primeras a decirle, oye, vamos todos en masa, vamos a levantarnos, y una vez que tú logres cumplir tu necesidad, digas, oh, ya, se acabó, ¿eh? Ya, regresen. Oye, pero no, ya, otro día hacemos otra revolución para ti, ya terminamos esta, ya, chévere, chao, cuídate. No, pero no vas a hacer eso. Entonces tienes un gran sector de la población, del pueblo, que considera que sus reclamos no han sido satisfechos, que ni siquiera han sido escuchados, y que no porque la burguesía dijo, ya terminó esto, pues no es así. Entonces, eso va a pasar en la Asamblea Legislativa, donde el pueblo que se ha mantenido hasta cierto momento unido comienza a dividirse, porque ahora consideran que la burguesía es la que está traicionándolos. Francia es atacada, la ataca Austria, Austria es el reino del hermano de María Antonieta. Francia es atacada. Los franceses comienzan a perder la guerra, no entienden por qué, hasta que descubren que el rey de Francia les había estado traicionando. El rey de Francia es llevado preso, ¿ya? Y es ahí donde comienza la etapa republicana, donde tendremos la Convención Nacional con el rey preso, hasta que se descubre pruebas lo suficientemente grandes para demostrar, ¿ya? Para demostrar que el rey es culpable, así que al rey lo llevan a juicio y al rey lo condenan a muerte, ¿ya? Lo condenan a muerte no porque sea rey, al rey lo condenan a muerte porque el rey ha cometido un crimen que la Constitución sanciona con la muerte, que es traición a la patria. Ese es el punto, ese es el punto, ¿está bien? El rey ha cometido un crimen, por eso es que él es decapitado, pero cuando el rey es decapitado, ¿está bien? Las monarquías europeas se asustan, porque es la primera vez que un rey es decapitado, pero decapitado por leyes que hablan de que es igual al pueblo, o sea, leyes de igualdad.
Eso es lo que molesta a las monarquías europeas y es por ello que las monarquías europeas terminan generando, ¿qué cosa? Terminan generando la primera coalición. Esta primera coalición va a ser gobernada primero por los girondinos y luego por los jacobinos. ¿Y quiénes son los jacobinos? Los jacobinos son el sector de los partidos republicanos más radicales. Ellos son los jacobinos, el sector del Partido Republicano más radical. Y ellos llevan esta radicalidad al su gobierno. Y todo aquel que sea noble, mi chuchera le mete cuchillo. Por eso que se dice que con el gobierno de los jacobinos sea el gobierno del terror. Ahí lo tienes. Y es en el gobierno del terror que terminan matando a María Antonieta. ¿Por qué? Porque el rey no muere durante el reinado de los jacobinos. El rey muere durante el reinado de los girondinos, que eran los republicanos moderados. Es así. Ese gobierno del terror al final es detenido, que ya es demasiado, y la burguesía, mira, cambian de calendario, crean el culto a la diosa razón, y al final la burguesía termina retomando el poder, porque durante el gobierno del terror la burguesía no tiene el poder, ya, no tiene el poder la burguesía, no lo va a tener. La burguesía pierde el poder durante el gobierno del terror, lo vuelve a retomar, ya, lo vuelve a retomar, y acá tenemos el directorio, el cual va a ser llevado a su final por Napoleón, del cual hablaremos la próxima semana. Por eso es que esta última parte lo estoy pasando más señalándolo que analizándolo, porque cuando hagamos Napoleón vamos a analizar esta última parte. A ver, chicos, preguntas, consultas, comentarios o dudas. ¿Todo bien? O sea, de la práctica, por favor. Preguntas, consultas. ¿Qué pasa, Alexander? ¿Mucho frío? Sí, hace frío. Hace bastante, bastante frío. ¿Ya? Consultas, comentarios, dudas. ¿Mm? ¿Todo bien? ¿No? ¿Sí? Ah, lo que pasa, Ariana, como más o menos lo comentaba, lo vuelvo a comentar, no hay problema. Lo que pasa es que el pueblo apoyó a la burguesía, el pueblo pobre apoyó a la burguesía durante la asamblea, durante los estados generales, en la asamblea nacional, en la asamblea constituyente. Pero cuando la burguesía, que ya obtuvo el poder, comienza a no permitir que el pueblo pobre acceda a través de impuestos, a través de negociar con el rey, eso hace que el pueblo pobre se divorcie de la burguesía y lo vea como que la burguesía los utilizó para alcanzar el poder, la burguesía, ¿no? Y más aún cuando el rey los traiciona, pues. Entonces, es ahí donde este pueblo pobre va a hacerle caso más a discursos radicales como el de Robespierre. Y cuando Robespierre toma el control con los jacobinos, ahí lo que vamos a presenciar es la pérdida de poder de la revolución por parte de la burguesía y este poder cae en los sectores de la clase media y baja. Ujú. Los girondinos porque encuentran a Robespierre, perdón, cuando encuentran al rey Luis XVI culpable y se establece el voto universal, ya no el voto censitario. Entonces es ahí donde el pueblo vota por los republicanos. Hasta ese momento por republicanos moderados, luego votan por los republicanos radicales. A María Antonieta también traidor a la patria. Traidor a la patria. Sí, Napoleón es el que pone fin a la revolución. No, no, la ilustración viene a ser la base teórica, la base filosófica sobre la que se sostiene la Revolución Francesa. Claro, Mari. ¿Ya? Claro, Mari. El jalón del juego de la pelota es cuando los reyes, la 3 no me contó, pero está en la del PPT, lo acabo de pasar, ¿no? Y lo dije, por eso que le dije, voy a tomar Napoleón al final porque Napoleón pone fin a esto y vamos a ver la próxima semana.
El salón del juego de la pelota es cuando el rey ve que los estados generales se le está saliendo de control por este problema del problema del voto, y al rey se le ocurre la genial idea, estoy siendo irónico, de cerrar el salón donde se reunían los representantes del pueblo. El rey dice, no, que mira, que tenemos que arreglar el salón y los retira. Entonces, cuando hace eso el rey, el pueblo, los 600 representantes del pueblo, ¿ya? Así vení, hoy te voy a solucionar eso. Los 600 representantes del pueblo, ¿ya? Los 600 representantes del pueblo, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen los 600 representantes del pueblo son buscar un lugar donde poderse reunir, ¿ya? Donde poderse reunir. Eso es lo que hacen los 600 representantes. Si tienes razón, Benny, voy a arreglar eso, ¿ya? Y es por eso que ellos se buscan el salón del juego de la pelota, que es un lugar donde la nobleza francesa se reunía para practicar un deporte. ¿Cuál es el deporte? El deporte es la pelota vasca, o algo parecido a la pelota vasca, ¿no? Ahí se reúnen ellos. Ahí se reúnen ellos porque es un lugar amplio donde ellos tranquilamente pueden estar. ¿Mm? Es el salón de juego de la pelota. Y ahí es donde se reúnen y dicen que no piensan separarse hasta darle a Francia una constitución. Y lo hacen, ¿ah? No, 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 no se separan. Se quedan hasta el final, se quedan. ¿Mm? Entonces, ellos sí cumplen su palabra. No como la ex que no la cumple. Ya está, ya. Benny, gracias por darme el dato. Ya me había equivocado. Ya lo puse. Ya lo puse. No, ya está. A ver, déjame ver. Déjame ver. Si no se acomoda. ¿Qué salos son ustedes? Me confundo qué salos son ustedes. A ver, ustedes son el. Y se cambia no, no, Napoleón lo hablamos la próxima semana. Ustedes son el 011221B. ¿Dónde están ustedes? A ver. Creo que es este. Creo que es este. Sí, este es. Ah, tienes razón. Ya está. Y eso hace que cambie todas las preguntas, y todas las preguntas que estaban buenas están bien ahora y las que no están mal. Listo. Ya lo cambié. Ya lo cambié. Ya está. Ya lo cambié. ¿Qué pasó, Rick? Cuéntanos. ¿Qué pasó? No me enteró. Todo. Los fines de semana me desconecto del mundo, yo. Pongo a ver, a leer, jugar con mi hija, a ver televisión en las noches. Me desconecto. Ni veo, en serio, hace bastante tiempo que ni siquiera veo las noticias dominicales. Ni siquiera eso veo. Hace bastante tiempo que no hago eso. Después me entero. ¿Ah, sí? O al menos se lo derrocaron. No sé en qué país de Centroamérica le metieron bala al presidente y lo mataron. Hace como un año y medio, 2 años atrás. Que le metieron bala, entraron con todo. Así se ha fugado. No sabía, buen dato. Buen dato. A ver. Uy, ¿qué hice ahora? ¿Cómo que no es posible? Aquí está. Vamos a las claves rápidas. ¿Mm? Un momento fuimos. A ver, vamos a las claves acá. Te lo agradezco. A ver, Revolución Francesa significó el control del poder de la burguesía. 1A.
Uno de los factores de los actos de alcance universal de la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Ciudadano, que prescribe. Dedo. 3. La Revolución Francesa abrió la monarquía y estableció la República mediante la Convención Nacional. 3A. 4. A ver, la Convención. Gobierno del Terror. 1D. Estados Generales. 2A. A ver, ¿cómo se acá? 1D, 2A, clave dedo. Clave dedo de la pregunta 4. Ordenar cronológicamente. 3, 5, 1. 3, 5, 1. Acá está la clave. ¿Primero la 2 o primero la 4? A ver, ¿qué es la 2? Directorio y 4. Primero la 4. 3, 5, 1, 4, 2. Clave de la pregunta número 5. A. Es correcto, el problema del voto en Estados Generales, sí, la burguesía francesa tenía como modelo el sistema inglés, sí, el voto censitario significó la burguesía durante la Asamblea Legislativa, sí, la marsellesa, sí, la convención. No, la marsellesa se da en la Asamblea Legislativa, es un canto para alentar a las tropas. 1, 2 y 3. Clave la pregunta número 6, C. Relaciona Asamblea Constituyente, Constitución Civil del Clero, Convención Nacional, Coalición, Directorio, Golpe. 1B, 2C. Clave dedo de las 7. Vieja fortaleza, Luis XVI. La toma de la Bastilla. 8A. Constituida en Francia el antiguo régimen, una asamblea o junta magna convocada por los reyes con carácter. Estados Generales, 9C. Fue escrito. Canción para los ejércitos del Rin. Ese es el nombre original de la marsellesa. 10A. Listo, chicos. Están servidos. Si no tienen pregunta o consulta, ¿todo bien? A ustedes. Próxima semana hablamos de Napoleón. Es una clase que no se ha visto en básico. Hablamos de Napoleón. Cuídense bastante. Pasen un bonito inicio de semana. Abríguense que hace mucho frío. Ya, vayan a almorzar. Cuídense bastante. Hasta la próxima semana. Gracias, Daniel. No, Tania. No, Darwin. Soy Joel. Cuídense, por favor. Ya, no, que la guardia.